todo. Bueno, llegamos al final de esta primera edición de recorrido histórico, literario, musical. Y como comenté al principio, espero que tampoco he insistido en todo el camino, espero que no sea la última. También les dije cuando, en el primer punto, que ese barranco de Azuaje alimentó y que sigue alimentando a muchos vecinos de este pueblo. Uno de aquellos vecinos que alimentó este barranco era mi bisabuelo, abuelo de mi padre, que era un molinero, uno de esos muchos molinos hidráulicos que jaló el cauce del barranco. La verdad que son muchas las historias que me contó mi padre sobre aquellas moliendas de su abuelo. Historias que me han servido para escribir una novela que tenía que haber salido ya, pero la editorial no sé qué pasa, que no la han publicado, que se titula Entre Toramas y Cuauhtémoc, y es la historia de un exiliado, como no puede ser de otra forma, filiense, que debido a la guerra civil, al final de la guerra, pues emigró a México, y que de una forma pues también lleva el nombre de Firgas hasta esas tierras. También les quiero decir que todo esto que está aquí y mucho más, si tienen intención y les gusta estos temas, yo tengo una página de Facebook que se llama Firgas, Historia y Cultura, que lo pueden ver todo. Además, insisto, en la invitación, me gustaría que tanto en esa página como en los próximos recorridos, aquí se cuenten historias reales de los vecinos que ya no están, de nuestros antepasados. Yo les propongo, yo me ofrezco, si no son capaces o no pueden escribirla, pues me la dictan o la graban o hablamos un día y yo las arreglo, pero la historia esa, como les dije, la historia de nuestros antepasados es una historia tan importante como la que está en los libros, y no debemos perder. Yo creo que también este recorrido puede servir de escaparate para esa historia. Pues bien, aquí vamos a hablar de este antiguo molino que como verá, cuando uno se pone a investigar un poco, pues se encuentra con fechas contradictorias, pero que tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es que está aquí, que cumplió su función social en un momento dado. Esta página de la historia la va a leer Aida, y luego el último cuento, el viejo molinero, que lo hará Alejandra. Este cuento, como les dije, está un poco inspirado en mi bisabuelo, que era molinero. En 1517 es el año más ampliamente aceptado sobre la construcción del Molino del Conde. Pero existe un documento de finales del siglo XVIII que recoge el vínculo de bienes de doña Luisa Antonia Trujillo Figueroa, viuda del sargento mayor Alonso Olivares del Castillo, en el que consta, además de otras propiedades, el molino harinero de Firgas, constituido el 29 de abril de 1705, una fecha muy posterior a 1517. Este error en las fechas es bastante frecuente cuando se revisan estudios de autores diferentes. En otro documento de fecha 23 de junio de 1876, también sobre las que fueron propiedades de doña Luisa Antonia Trujillo Figueroa, se incluye un molino harinero con una máquina de agua, cubo, casa terrera con su cocina y patio en Firgas, que fue valorado en 21.050 reales de vellón. Volviendo a nuestro molino, en el 2007 fue declarado bien de interés cultural por el Gobierno de Canarias, mediante el decreto 133/2007 de 24 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural con categoría de sitio etnológico el molino de agua, situado en el término municipal de Firgas.
Su última molienda, antes de su restauración, se realizó en 1959, permaneciendo cerrado y en estado ruinoso hasta 1994, fecha en la que fue restaurado por el Ayuntamiento de Filma. Los elementos de un molino hidráulico son los siguientes. La tolva para cargar el grano es de madera, de forma troncocónica. Tiene una paleta de cierre para controlar la entrada del grano. El avisador, para indicar el nivel de grano en la tolva. Es un mecanismo sencillo, compuesto por un hilo y por una pieza de madera en la punta que se introduce en la tolva. La canaleta une la tolva con las piedras de moler, para que el grano baje. Las dos piedras de moltura, una es fija, la otra realiza el giro. El ruedo o guardapolvo es un cilindro de madera, conocido también como tambor, que protege la piedra de moler. También evita que se pierda la harina. Otro elemento es el rodezno. Es una rueda que genera el movimiento por la presión del agua que sale del bocín sobre las álabas. En la parte exterior están las cucharas, que giran sobre el eje del árbol. Por último tenemos el árbol. Transmite la fuerza del rodezno para hacer girar las piedras de moler. Consta de dos piezas, la masa y el eje. Una última curiosidad. En 1926, en nuestro molino, se presentó un proyecto para que el pueblo tuviese luz eléctrica. Un proyecto que, de haber salido adelante, se asemejaría mucho a una central actual de hidroeléctrica. Buenas noches. Bueno, pues para cerrar este recorrido, como bien dijo José Juan Sosa, leeremos el cuento titulado El viejo molinero. Es un cuento inspirado en uno de los viejos molinos que jalonan el cauce de Azuaje. Era una tarde fría de invierno. El sol hacía algunos minutos que se había ocultado detrás de los impresionantes riscos que conforman la cara oeste del barranco de Azuaje, dejando al profundo Tajo envuelto en un manto crepuscular, precursor de la inminente oscuridad de la noche. Un viejo y solitario molinero, sentado en la puerta de su molino sobre una piedra de moler, gastada por 1000 moliendas, miraba absorto cómo algunas palomas rezagadas buscaban la seguridad de sus nidos antes de que la noche se adueñara del lugar. Poco a poco, el canto de los pájaros cedía su protagonismo a las monótonas melodías de los grillos que, junto con el rumor del escaso caudal de agua que discurría entre las verduzcas piedras del lecho del barranco, se iban apoderando del silencio vespertino. A pesar del frío, aquel invierno estaba siendo poco generoso en lluvias, por lo que las mermadas aguas que discurrían por el cauce del barranco eran empleadas durante el día para regar los cultivos de plataneras que escoltaban un tramo de su sinuoso recorrido. Esta circunstancia obligaba al viejo molinero a realizar la molienda durante las horas nocturnas, en las que el caudal del agua era suficiente para mantener el cubo del molino a un nivel constante, pudiendo así realizar la molienda sin que se le parara el rodezno y con él toda la maquinaria. Apenas había anochecido cuando el molinero pasó al interior del viejo molino, encendió unas lámparas de carburo y puso en marcha la vieja maquinaria hidráulica. El sonido del agua al impactar sobre las álabas del rodezno se fundían con el ronroneo que hacía el roce de la piedra de arriba al girar sobre la de abajo. En pocos minutos el ambiente se tornó fantasmagórico. Las luces de las lámparas proyectaban sobre las ventustas y empolvadas paredes de la estancia las sombras inmóviles de los sacos de millo y de gofio, entre ellas la del molinero, que se afanaba en vaciar el grano dentro de la tolva. En unos minutos el olor de la molienda impregnó todo el ambiente. Estaba ya muy avanzada la noche cuando los ruidos de la molienda impidieron a nuestro protagonista escuchar las leves pisadas de un visitante nocturno que acababa de entrar al molino.
Por ello, el viejo molinero se sobresaltó cuando el recién llegado le dio unas palmaditas en la espalda para reclamar su atención. El misterioso visitante era un hombre joven, no muy alto, pero eso sí, muy delgado. A pesar de su juventud, aquel hombre vestía un traje pasado de moda, propio de 40 o 50 años atrás. La antigüedad de la vestimenta del enigmático visitante y la infinita serenidad que emanaba de su mirada atrajeron la curiosidad del viejo molinero. «¿Qué le trae por aquí a estas horas, amigo?», le preguntó el molinero, todavía asustado, al visitante, a lo que el joven respondió: «Mire, buen hombre, voy de camino hacia la costa, pero la noche me alcanzó en la mitad del trayecto. Al ver que había luz en el molino, pensé que tal vez aquí viviría algún alma caritativa que me ofreciera un poco de comida y me permitiera pasar la noche a cubierto. No se preocupe, amigo, en cuanto acabe de moler esta última molienda, nos vamos a la cocina, para que se tome una taza de leche caliente, a ver si entra en calor», le contestó el molinero. Efectivamente, tan pronto como terminó su trabajo, el viejo se hizo acompañar del transeúnte hasta la cocina. Mientras compartían unos tazones de leche con gofio, los dos hombres sostuvieron una distendida conversación. Era extraño, parecía como si los dos fueran viejos conocidos, como si hubieran compartido muchos eventos a pesar de la diferencia de edad que había entre ellos. Así, cuando el viejo molinero le narró al huésped sus aventuras de juventud en Cuba, este daba la impresión de haber vivido también allí aquellas mismas aventuras. Incluso se permitía completar el relato con detalles que el molinero ya había olvidado. Estaba amaneciendo cuando el viejo le ofreció al visitante un catre de viento que había en una de las habitaciones de la casa para descansar el resto de la noche. El joven aceptó la invitación y se retiró a descansar. Al rato de estar acostado, el viejo recordó que cuando tenía aproximadamente la misma edad que su invitado, él también tuvo un traje igual que el que vestía el joven. Como picado por 1000 avispas, el molinero dio un salto levantándose de la cama. Encendió una vela de cebo y alumbró un retrato que colgaba de una de las paredes de su habitación. Sorprendentemente, la imagen plasmada en aquel retrato era la del joven que dormía en el cuarto contiguo al suyo. Pero aquello era imposible, ya que la imagen de la persona que aparecía en el retrato era su propia imagen. La fotografía se la hizo cuando era joven, en uno de sus viajes al Caribe, para regalársela a sus padres. Sorprendido y asustado, el viejo molinero se dirigió a la habitación donde dormía el visitante, pero el joven ya no estaba allí. Se había marchado sin tan siquiera despedirse de su anfitrión. Horrorizado y desconcertado, el anciano se encerró en su habitación, permaneciendo en ella hasta que clareó el nuevo día. Mientras desayunaba, clavó su trasnochada mirada en un almanaque situado frente a él, percatándose de que era 25 de diciembre. ¿Acaso en la noche mágica del 24 de diciembre, noche donde todo es posible, el viejo molinero compartió la mesa con su propio espíritu? Probablemente. Aquella noche el molinero tuvo la suerte de reencontrarse consigo mismo. Quizás algún día a alguno de nosotros le pueda ocurrir algo parecido a lo que le sucedió al viejo molinero. Arrastrados por un mundo donde lo que prima son los logros materiales y las prisas por conseguirlos, sin tiempo para cuestionarnos realmente quiénes somos y qué hacemos, podría sucedernos que, en un momento de nuestras vidas, nos creamos unos extraños de nosotros mismos. Muchas gracias. Para finalizar vamos a tocar miniatura de Pedro Iturralde.
gobierno, que nos solemos reunir todos los lunes por la tarde sobre las 18 horas, pues cuando el día que tocó hablar sobre referente al borrador de nuestras fiestas patronales, pues Sayo nos comentó la propuesta de este recorrido histórico, literario y musical, y bueno, ninguno de los componentes de dicho grupo pues realizó ninguna observación negativa, sino todo lo contrario. Se aceptó por unanimidad el intentar y incluirlo en dicho programa de fiesta. Hemos visto que, a pesar de que es la primera edición, ha sido una aceptación por parte de todos los visitantes. Entonces, en primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por asistir a dicho acto. Como no, también queremos expresar nuestro agradecimiento en nombre de la Corporación Municipal a todas y a todos los que han participado en la lectura, tanto en los datos históricos como en los cuentos, así como a los 4 componentes de nuestra banda juvenil de música. Y por supuesto al principal artífice de esta interesante lectura, intentando pues que todos conozcamos cuantos más datos históricos y sobre todo profundizar en nuestras tradiciones y en nuestras raíces, a nuestro amigo y vecino don José Juan Sosa Rodríguez. Creo que merece la pena poder hacer el compromiso público de que este interesante acto pues debe intentar por todos los medios, entre todos, colocarlos en los siguientes años venideros en los programas de nuestra fiesta. Así que también a todos los medios de comunicación presentes, también darles las gracias por intentar por todos los medios grabar y tener pues un recuerdo de este primer acto, y creo que va a ser entrañable, histórico, y como decía José Juan, pues que las futuras generaciones pues vean esta iniciativa como ha comenzado. Así que a todos y a todos, muchísimas gracias. Bueno, con el permiso de José Juan Sosa Rodríguez, queda clausurado esta primera edición del certamen recorrido histórico, literario y musical. Buenas noches.